¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta entrevista por las pantallas de TV Senado. En esta oportunidad nos encontramos junto a Salvador Villaleo, profesor de la Universidad de Chile, también consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo está, Salvador? Buenos días, un placer estar con ustedes. El placer también es nuestro para comentar todo lo que ha estado ocurriendo durante las últimas jornadas en la región de la Araucanía. Quería comenzar, Salvador, respecto de si desde el INDH existe la posibilidad, o si es que se ha dado la posibilidad de entrar en un diálogo que entiendo podría tener mayor acercamiento durante estos días entre el Ministerio de Justicia y quienes están representando a los 11 mapuche que en estos momentos están privados de libertad y en huelga de hambre. No, en primer lugar, el INDH ha estado durante todas las semanas anteriores, ya meses en realidad, haciendo un esfuerzo para producir el diálogo entre el gobierno, en particular el Ministerio de Justicia, y los grupos de presos que están haciendo huelga de hambre. Entonces nosotros desde los primeros momentos, bueno, en todo caso desde hace bastante tiempo, ya estamos hablando directamente con los presos, viendo las demandas, viendo los fundamentos de derechos humanos que tienen, y eso, digamos, haciéndoselo llegar al gobierno y exigiéndole al gobierno. Eso lo hemos declarado tanto el director como el consejo del instituto. Le hemos hecho ver al gobierno que tienen que tener un diálogo directo. Y este diálogo sí se ha estado produciendo, sobre todo a nivel del subsecretario de Justicia, y hemos tenido algunos resultados. Por ejemplo, hay un instructivo de Gendarmería donde se recogen varios puntos de los que se están demandando, en particular por el Machi Celestino. Ahora, bueno, aclarar, yo no soy el vocero del INDH, soy un consejero, un órgano colegiado, el vocero es Sergio Mico, pero bueno, estas cosas sí, de todas maneras, las puedo responder. Ahora bien, respecto de esas exigencias, entiendo que hay normativas internacionales especiales respecto de los pueblos originarios y de quienes se encuentren en esta condición, en este caso privados de libertad. ¿En qué se quiere avanzar? Y si es que esto de cierta manera podría ayudar a destrabar un poco la situación, en el entendido de que desde la Corte Suprema, por ejemplo, se ha dicho, su vocera, que no es posible avanzar, por ejemplo, en el arresto domiciliario, que es también una de las exigencias. Bueno, a ver, con claridad, lo que el convenio 169, que es el elemento del derecho internacional que está en juego acá, el convenio 169 de la OIT, del que somos parte, establece que en el momento que la imposición de las condenas, siempre se tomarán en cuenta las circunstancias de pertenencia de los condenados a los pueblos indígenas. Esto no tiene nada que ver con eludir condena, con que no sean condenados quienes son un delito, sino que tiene que ver con todas aquellas personas, y tampoco tiene que ver, por supuesto, con personas que hayan cometido delitos que tengan algún tipo de motivación política, sino que se aplica a todos los que sean condenados. Que tanto en el momento de la condena como en el momento de la ejecución de la condena posterior, tiene que considerarse su pertenencia a los pueblos indígenas. Esto es, tiene que haber un ajuste en el caso de la ejecución de las condenas para que la prisión, la privación de libertad, no, aliene a los condenados su condición de indígena. Y esto supone que las condiciones que se cumplan sean correspondientes. Y eso es lo que están demandando los presos. Eso es algo que deriva del derecho internacional con claridad, y donde Chile hay una brecha, porque Chile no tiene en su reglamentación penitenciaria ninguna norma que haga aplicable esta condición o esta exigencia al momento de la ejecución de condena, como sí lo tienen en otros países. Entonces ahí tenemos una brecha. En eso los presos que están demandando que no haya aplicación del convenio tienen un núcleo de razón, y por eso es que como INDH, digamos, y otras instancias de derechos humanos han recogido este mensaje, porque efectivamente no hay un tema que no se está cumpliendo en derecho internacional de los derechos humanos. Está el tema de la pertenencia. ¿Es el único, el principal? ¿Hay otros que también en ellos, como dices tú, tienen razón en exigirlo? Bueno, el tema es el tema básico, en el sentido de que en virtud de la pertenencia tienen que aplicarse otras condiciones en cuanto a elementos del régimen penitenciario, como son las visitas, son los permisos,
son las ceremonias. Por ejemplo, en nuestras cárceles se pueden hacer libremente ceremonias católicas, evangélicas, pero no ceremonias mapuches, por ejemplo, que no, aquí se ha alegado una discriminación sistemática de parte de Gendarmería, y eso es algo que recién ahora se está corrigiendo. Entonces, ese es un elemento importante. Entonces, por ejemplo, que se puedan celebrar las fiestas, digamos, de los pueblos indígenas, el Huetripantu y otras fiestas correspondientes, que el acceso a servicios de salud tenga pertinencia cultural, lo mismo que en educación. Por ejemplo, en los talleres de reinserción, donde hay clases de historia de Chile, tú no le puedes hacer que un preso indígena aprenda que lo que fue la ocupación de la Araucanía se llamaba pacificación. Sobre eso no tiene pertinencia cultural, aparte de ser históricamente falso desde la perspectiva indígena. Entonces, todo eso hay que corregirlo. Como les dije, no es evasión de condena, sino cumplimiento en condiciones que sean armónicas con los derechos humanos. Por cierto, los presos tienen otras agendas, que son más políticas, que tienen que ver con el conflicto en general territorial, pero eso, por supuesto, escapa, digamos, al tema penitenciario en particular, y ya tiene que ver con un enfoque más global de cómo establecer la relación entre pueblos indígenas y Estados. Salvador, ¿cómo has visto tú lo que ocurrió? Y por cierto, lo que estuvimos hablando ahora nos ayuda a entender por qué hay manifestaciones en favor de estos mapuches que están privados de libertad. Pero ¿cómo viste tú particularmente los hechos que ocurrieron el sábado pasado en la noche y la madrugada del domingo? Yo creo que me hago parte de una inmensa población del país que está consternado por esta reaparición tan manifiesta del racismo, del odio racial. Uno de los males peores que le puede hacer a un país es permitir que el odio racial se normalice, que se instale como un discurso legítimo y que además pueda fundamentar acciones de violencia contra un pueblo. Lo que vimos tajantemente este fin de semana es eso. Vimos al parecer, todos los señales lo indican, una inacción policial en contener esto. Vimos una legitimación de parte de medios de comunicación, de parte de políticos de esto, y eso es tremendamente preocupante. El odio racial tenemos que deslegitimarlo porque nunca ha sido legítimo y nunca lo va a ser. No hay cansancio, no hay sensación de malestar que pueda hacernos justificar esto, y por lo tanto como país tenemos que reaccionar contundentemente en contra del odio racial. ¿Cómo crees que ha sido esa reacción, al menos de parte del gobierno? Entiendo que también acá el Ministerio Público podría o tiene que investigar este tipo de temas. El Ministerio Público ya ha abierto una investigación de oficio y también Ujú. se le han presentado denuncias durante todos estos días. También se ha pedido al gobierno que apliquen la ley de seguridad interior del Estado, porque es potestad de ellos, pero hay peticiones de diversos ámbitos. Pero yo creo que el gobierno lamentablemente ha sido más parte del problema que de la solución, que ha contribuido, ha contribuido a legitimar esto, y esto es tremendamente preocupante. Creo que en el gobierno están más preocupados de su agenda, su debilidad política, y están llamando a cohesionarse a la gente más dura, pero aquí hay una peligrosa convivencia con estos instintos racistas que todavía perviven. Entonces, yo le llamaría al gobierno a abandonar esta postura, porque ellos se deben, más que a tratar de mantener una cuota de control político, se deben a este país. Y este país no necesita racismo. Porque hay que entender también el momento político en que esto ocurre. Viene precedido de un cambio de gabinete que a su vez podríamos decir es consecuencia de lo que pasó con, es otro tema, pero es la promulgación del retiro del 10%. Se pudiera entender que el presidente no puede seguir promulgando leyes que van en contra de su gobierno, y ahí aparecen las declaraciones del senador Huenchumilla. No sé si tú, Salvador, las compartes respecto de que en el fondo el ministro Pérez justamente va a salvar la coalición, tomando el tema de la Araucanía, podríamos decir, como una bandera para ordenar políticamente. Bueno, yo creo que eso es cierto, lo que señala el senador. Ahora, el tema es cómo, eso es lo que nos preocupa, porque Ujú. que la Araucanía sea un tema es importante, que sea prioritario, pero cómo lo están enfocando, con el enfoque de seguridad, y si además validan, legitiman estos ataques
supuestamente espontáneo, eso es lo que se está investigando, creo que es tremendamente peligroso. La tarea de un gobierno es proteger a todos sus ciudadanos. Y ellos, si bien tienen que, yo creo que es legítimo hacerse cargo de quienes se han sentido víctimas de grupos radicalizados, indígenas, de hechos de violencia o del conflicto en general, eso es legítimo legitimar el racismo. Nunca lo va a hacer, entonces yo creo que si van por esa vía, van a no solo a no poder resolver el conflicto, sino que lo van a escalar. Y eso es lo que nos preocupa. ¿Ha sido bajo caer en esta estrategia? O sea, moralmente es irreprochable, por cierto, si es que yo creo que el ministro Pérez puede decir que él no quiso encender lo que pasó, pero efectivamente tuvo que ver, hay una consecuencia efectiva y eso es reprochable política y moralmente, pero sobre todo la derivada de esta política es completamente la contraria de lo que dice que quiere. Con esto él enciende, él escala el conflicto, no lo disminuye, no lo controla, sino que lo desata a niveles que son muy peligrosos. Salvador, seguramente, y también por ahí se han hecho lecturas de que en lo que queda de gobierno muchas cosas pasan por el impulso que pueda tener un gobierno para solucionar el conflicto de fondo. No sé cómo ves tú, cómo podría avanzarse de alguna manera si es que el Parlamento pudiera tener un rol más activo, cómo se pudiera, ¿no es cierto?, tratar de abordar este conflicto en el entendido de que han habido varios intentos que no han dado resultado en el tiempo. Bueno, sí, tenemos ese dato de los fracasos reiterados de todos los gobiernos, de la izquierda en ese sentido no lo han hecho mucho mejor que las derechas, digamos, es bastante transversal el fracaso, pero tenemos una principio de solución que está a la vuelta de la esquina, o sea, para tenerlo claro, es precisamente el plebiscito constituyente y la nueva constitución. Si queremos decir, queremos que la gente dialogue, ahí está el principal, no el único, pero el principal espacio de diálogo. Si queremos transformar la estructura de este país para dar cabida a los derechos de todos, ahí está el espacio. Faltan menos de 90 días para el plebiscito constituyente. La convención constitucional está vuelta en la esquina, va a ganar el apruebo. Todos estos elementos nos dicen, ahí está el camino para generar una constitución plurinacional, para conocer los derechos de autodeterminación y demás derechos colectivos de los pueblos indígenas, para oficializar las lenguas indígenas. O sea, no todo, pero los elementos centrales de un nuevo diseño están ahí, así que calma, aquí tenemos el diálogo a puertas, es el plebiscito y es el proceso constituyente. Y como dices tú, está a la vuelta de la esquina y también en el Congreso hay propuestas, por ejemplo, para asegurar este tema de los escaños reservados. No sé si tú has estado mirando las propuestas, entiendo que también es importante. Está la propuesta, ¿no es cierto?, de que sean 23 escaños supramayoritarios, además de los 155, en el caso de la Convención Constitucional, CDE. ¿Cómo has visto tú estas propuestas, la relevancia que tiene también para los pueblos originarios contar con ese espacio? Bueno, primero confesar que he sido parte activa en la elaboración de precisamente esa propuesta, de la propuesta que busca que los escaños sean en proporción a la población indígena del país. Esto es el 13%, 13%, y eso nos da en una convención constitucional 23 escaños y una mixta 25. Creemos que es lo justo porque es la población indígena del país y el sentido precisamente de esto es que entender que esto no es una dádiva, no son migajas, sino que es lo que corresponde por la presencia indígena del país. Y en segundo lugar, que esto deriva no de simplemente que es conveniente, que es necesario para resolver un conflicto, que la Constitución aborde este tema, sino que es lo que es justo de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, que establece la autodeterminación de los pueblos indígenas, interna dentro de los estados, y esto precisamente es lo que un proceso constituyente, tanto en el procedimiento de elaboración constitucional como en el de resultado, tiene que asegurar. Claramente una constitución nunca va a preocuparse de los indígenas como no se va a preocupar de las mujeres, a menos que las mujeres estén redactando la constitución y a menos que los indígenas estén redactando la constitución. Ahí también se plantea una consulta indígena de salida de esta propuesta de nueva constitución también.
No, hay que tener claro que la consulta indígena es un deber que tiene que ver con la medida de fondo que se quiere resolver, que es en definitiva la constitución, en todo lo que atañe a los pueblos indígenas, tiene que consultarse antes del plebiscito de salida. Y ese tendría que ser el rol precisamente de los constituyentes de los pueblos indígenas. Entonces, por eso hay que tener necesariamente convencionales constituyentes indígenas para que ellos puedan desarrollar antes de que termine ese proceso una consulta. Eso es parte de las obligaciones de que tiene el Estado de Chile. Incluso respecto de la forma en cómo se determinarían en la eventualidad de esos representantes, está tal vez la respuesta a como tú señalas, que hay una cierta, no es una autonomía, pero una autodeterminación, como tú lo señalabas. Si nos puedes explicar por qué se da esta autodeterminación, entiendo que hay macrozonas territoriales, hay una forma diferente de organizarse que a lo mejor no es tan conocida por todos. Por eso la pregunta, si nos puedes ayudar a entender eso. Para entender, la autodeterminación quiere decir que los sujetos de la autodeterminación tienen que decidir por ellos mismos su destino en materia política, económica y social. Esto no significa asociación, sino significa que ellos tengan la participación en decidir lo que le atañe a ellos. Esto significa que si tenemos una constitución, en esta constitución tienen que participar los pueblos indígenas activamente porque es lo que define cómo convivimos todos. Entonces tienen que estar ahí, tienen que asegurarse, por eso tiene que haber escaños. Ahora, ¿cómo se organizan estos escaños? Esto tiene que ver con diseños que tienen que mirar a las condiciones especiales de nuestros pueblos indígenas. Nuestros pueblos indígenas están distribuidos a lo largo de todo el país. Son numerosos, son el 13% de la población. Además, hay diásporas en el sentido de que hay mucha distribución de población indígena en las ciudades, fuera de los territorios ancestrales, por así decirlo. Entonces, tenemos que hacernos cargo de todo eso. Y en ese sentido, por eso es que se ha optado porque el mecanismo más sabio es combinar propuestas, porque había una propuesta que venía a la Cámara de Diputados de un distrito único. Un distrito único favorecía, por ejemplo, que se asegurara que es otra realidad, que tenemos pueblos indígenas que tienen población muy pequeña, como los pueblos australes, que tienen 1.000, 2.000 personas, y pueblos indígenas muy numerosos, que el pueblo mapuche, que tiene 1.200.000 personas. Entonces, ¿cómo asegurar que hay un mínimo asegurado o un mínimo garantizado para los pueblos más pequeños? Porque ellos también tienen autodeterminación, pero tampoco se castigue al pueblo mapuche en el sentido de que tengan la misma representación. Entonces, ¿cómo corregir eso? ¿Cómo además hacernos cargo que la paridad es algo que se instaló y que los indígenas también la quieren? Quieren paridad entre las mujeres y los hombres indígenas. Y eso es irrenunciable. La discriminación contra las mujeres es algo que también nos afecta y algo que también hay que corregir. Nuestras mujeres indígenas son valiosas y son un aporte en todos los sentidos. Entonces, la paridad también tiene que darse para los escaños indígenas. Entonces, el distrito único nos favorece corregir eso, pero es importante reflejar también la diferencia territorial, sobre todo para pueblos que están distribuidos a lo largo de todo el país, como el pueblo mapuche, 600.000 personas en Santiago, y hay una buena cantidad, por ejemplo, en el extremo sur, en Punta Arenas. Entonces, que ellos requieren que las ciudades no se lo lleven todo por población, sino que en los espacios territoriales históricos también estén adecuadamente representados. Entonces también se optó por mezclar este enfoque que era de distritos macrozonales, mezclado con un distrito único. Es decir, que todo el mundo pueda votar independientemente de su ubicación geográfica por cualquier candidato, pero que los candidatos al final en su asignación tengan un vínculo territorial, es decir, que dependa su asignación del domicilio electoral del candidato. Y así combinar los sistemas vinculados al territorio con un distrito único. Esa es la propuesta que está, porque el gobierno todavía no formula la suya. Es la propuesta que está hasta ahora en el Senado y que ha recibido un amplio apoyo tanto de los partidos de la oposición como de organizaciones indígenas hasta ahora. Y la verdad, se ha estado conversando también con otros referentes indígenas, también vinculados al gobierno, y la verdad, pues hasta ahora hemos recibido solo apoyo respecto a esto. Salvador, queríamos agradecerte por esta conversación. Abordamos varios temas, nos ayudaste también a entender otros que a lo mejor no se conocen tan transversalmente, que nos ayudan a entender también cómo se organizan los pueblos originarios.
y también a conocer tu preocupación respecto de la situación de huelga de hambre y también la esperanza que se tiene respecto de mejorar este camino para los pueblos originarios en nuestro país. Así que te agradecemos por esta conversación junto a TV Senado. Muchas gracias por su preocupación. Bueno, decir que lo más importante es que podemos resolver estos conflictos en paz, que el racismo nunca va a ser opción y que en el fondo yo creo que nos espera un futuro mejor. Así que calma, este conflicto jamás va a escalar tanto y tenemos la posibilidad de una nueva constitución para empezar a resolver. Muchas gracias, Salvador. Que estés muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.